De las causas que generaron la Segunda Guerra Mundial se pueden mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la década de 1930 y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de aquel año. Por la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial suele ser considerada como una continuación de la Primera Guerra Mundial, ya que ésta dejó muchas disputas sin resolver. Sin embargo, el nazismo no solo se limitó a recuperar los territorios perdidos por el Imperio Alemán en 1918, sino que también planeó anexar grandes extensiones de territorio en este, destruyendo el bolchevismo en el proceso e impulsó operaciones de limpieza racial dentro de los territorios ocupados por Alemania. En el periodo de entreguerras se había desarrollado en Alemania un fuerte espíritu de revancha tras la imposición del Tratado de Versalles, que significó la aceptación de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial también fueron algunas de las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial, como la modificación de fronteras alemanas, enormes pérdidas de territorio del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. También fueron la separación de Australia y Hungría, ya que sus posesiones al norte y al sur de Europa fueron reorganizadas bajo la forma de dos nuevas naciones, Checoslovaquia y Yugoslavia. Las alianzas en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. De hecho, en el momento de la caída del Reich hitleriano, solo 9 estados del mundo eran oficialmente neutrales, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en 2 alianzas militares, que eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica en la historia, con más de 100 millones de militares movilizados en un estado de guerra total. El primer bando del que les hablaremos es el bando del eje. El pacto tripartito construyó el principal acuerdo diplomático entre las 3 grandes potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Tras la victoria de Alemania sobre Francia y sobre todo tras el ataque alemán a la Unión Soviética, diversos países europeos giran en mayor o menor medida hacia el bando del eje. En el occidente, la Francia de Vichy, pese a algunas dudas iniciales, se convirtió en el régimen colaborador de la Alemania nazi. La España de Franco pasó por diversas fases en su relación con Hitler y Mussolini, a punto de convertirse y unirse a la guerra junto al eje. Finalmente, tras la entrevista que mantuvieron el Führer y el caudillo en Hendaya, esa posibilidad no se materializó, lo que impidió que tras el ataque alemán a la Unión Soviética, Franco enviara un cuerpo de voluntarios a la División Azul, a luchar contra la Unión Soviética junto a las tropas del eje. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial. El bando de los aliados se enfrentó a las potencias del eje. Durante la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias que conformaron este bando fueron Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, que ya peleaban contra Japón desde 1937. De una forma más amplia, se denominan aliados a todos los firmantes de la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. En conjunto, fueron 26 países entre los que se hallaban, además de las grandes potencias ya encomendadas, países europeos ocupados por elegir diversos dominios y colonias que originalmente pertenecían al Imperio Británico, y también diversos países latinoamericanos que tradicionalmente se encuentran bajo la influencia de Norteamérica. Otro factor importante son las ideologías, ya que incluso antes de la guerra podemos observar una lucha ideológica entre países y estados a lo largo del mundo. Es por eso que el día de hoy te presentamos las 3 ideologías que se impusieron a lo largo del tiempo en Europa y que en esta Segunda Guerra Mundial se van a ver demasiado involucradas. Número 1. El fascismo.
El fascismo se denomina un movimiento y sistema político-social de una ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista surgida en el siglo XX en Italia y optada por otros países a lo largo de Europa. Fue fundada por Benito Mussolini en 1921. En cuanto a sistema político, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo imperantes en su época. Su objetivo era reivindicar una época corporativa de la sociedad basada en los principios de la patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. Esta ideología tuvo una enorme percusión política en la primera mitad del siglo XX y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania. A todas estas, ¿qué son los regímenes fascistas? Los regímenes fascistas se caracterizaron por tener un líder carismático, por su ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares, contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se caracterizaron por ilegalizar cualquier tipo de oposición, también por controlar los medios de comunicación, manipular el sistema educativo y poseer un eficaz apartado propagandista al servicio del máximo líder. Número 2. El comunismo. El comunismo es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda, debido a la radicalidad de sus planteamientos. Esta doctrina fue fundada en las teorías alemanas de Karl Marx y Friedrich Engels, para quienes el modelo capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción, era responsable de la lucha de clanes, es decir, la desigualdad social. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales, así como garantizar una distribución equitativa de las riquezas y de los bienes producidos. El estadio final del comunismo sería la desaparición del Estado. A pesar de ser creada por alemanes, el comunismo se implantó por primera vez en Rusia, gracias a la llamada Revolución Rusa de 1917. Esta fue consecuencia de la crisis del régimen zarista en la Primera Guerra Mundial. El proceso dio lugar a la conformación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, desintegrada apenas en 1989. Número 3. La democracia. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos países optaron por la forma del gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar las siguientes: respeto por los derechos humanos consagrados por las organizaciones de las Naciones Unidas, la libertad individual, la libertad para asociación y beligerencia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes. A pesar de esto, más adelante, durante el siglo XX, la definición de democracia empezó a ser replanteada, con la consolidación del capitalismo como sistema económico, la conformación de nuevas comunidades políticas entre regiones del mundo, el crecimiento de las ciudades y aparición de movimientos de masas con cuestionamientos frente al sistema democrático. Durante todo el siglo pasado, la democracia recibió muchas críticas como sistema político por considerarse que no era suficientemente efectiva en garantizar la participación popular y por ser en muchas ocasiones un sistema controlado únicamente por las élites políticas de cada país. Aunque para nadie es un secreto lo destructiva que puede llegar a ser una guerra, no podemos negar también que estas han traído múltiples beneficios a la humanidad. Pues por eso, por lo que vamos a hacer un breve repaso sobre los avances más significativos que nos trajo la Primera Guerra Mundial. Número 1. Las vacunas. Sería en la Primera Guerra Mundial cuando se implementaría el uso de vacunas para tratar a los soldados enfermos. Estas primeras jornadas de vacunación fueron un rotundo éxito, lo que los animaría a implementar las jornadas en la población civil. No hace falta decir cuánto nos ayudó esto, ya que la expectativa de vida subió de los 50 años a los 65 años. Número 2. El puesto telefónico. La necesidad de estar comunicado con las tropas obligaba a las telecomunicaciones a desarrollarse.
así que tuvieron que hacerlo de manera exponencial, y así fue como se creó el puesto telefónico, un gran artilugio muy avanzado para su época, el cual, tras haber demostrado ser sumamente efectivo, sería implementado para la población civil, y ya sabemos cómo terminó esto. Número 3. El submarino. Aunque para nosotros parecen chatarras con un diseño innecesariamente complicado, estas máquinas acuáticas fueron el verdadero terror de los mares, aunque más adelante se convertirían en una gran ayuda para la humanidad, ya que, aunque no serían para uso de la población civil, sí vendrían mucho de ayuda para las personas que estudian el mar. Número 4. La aviación. Después de la Primera Guerra Mundial, la aviación daría un auténtico despegue, ya que durante la Primera Guerra Mundial estos fueron modificados para su uso en combate, ya sea para tener más maniobrabilidad o para poder alcanzar mayores distancias, pero con el tiempo y después de la guerra, estas mejoras se convertirían en un estándar de cualquier avión, por lo que fácilmente y sin ninguna duda podríamos afirmar que sin la Primera Guerra Mundial, la aviación no sería lo que es hoy. Número 5. La fotografía. La fotografía también se desarrolló mucho en esta época, y fue tan exponencial que incluso se desarrollaron las metralletas fotográficas. La última de estas reposa en el National Museum of American History. Se caracterizaban por tomar fotos a una gran velocidad y por ser bastante portátiles, lo que las hacía perfectas para el reconocimiento aéreo. La Segunda Guerra Mundial se considera una guerra sin precedentes y con el acontecimiento militar más importante del siglo XIX por 4 puntos. El primer punto fue que en esta guerra la utilización de fuerzas y recursos fue de 80 millones de hombres que fueron reclutados para la guerra en el ejército, y las mujeres debían ingresar masivamente a la carrera armamentista. El segundo punto nos habla de la violación indiscriminada de derechos humanos. En la Segunda Guerra Mundial fueron revelados algunos crímenes y asesinatos que sucedieron en los campos de concentración y horror del exterminio nazi. El tercer punto nos habla que en la Segunda Guerra Mundial también hubieron algunos avances tecnológicos y científicos, como pueden ser el radar, el tanque o tanqueta, la energía atómica y algunos avances en la aviación. El cuarto punto también nos habla sobre la guerra ideológica, y este nos dice que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron diversas posturas ideológicas que surgieron a lo largo del periodo entre guerras, y algunas de estas son el fascismo, que fue comandado por Italia, el comunismo, que fue comandado por la URSS, y la democracia, que fue comandada por Inglaterra.